se difunde inundando mi ser. Amada Iglesia, muy buenos días. Iglesia, te bendigo con la paz del Señor y declaro que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierna tus pensamientos y tus corazones. Te quiero bendecir con esta paz que viene de nuestro Señor Jesucristo, que tanto bien le hace a todos aquellos que creemos en Él. Y qué bueno que hoy, parece que ayer hubiésemos tomado la cena del Señor, al menos yo tengo esa sensación. Hoy tenemos nuevamente la maravillosa oportunidad de celebrar la cena del Señor. Nuestro Jesucristo nos convoca como convocó, estando en carne y hueso sobre la faz de la tierra, convocó a sus discípulos. Hoy Él nos está convocando a celebrar la cena con Él. ¿Y qué significado tan importante tiene para la mujer, el hombre que conoció a Cristo Jesús? Es recordar lo que Él hizo en la cruz. Antes de tomar la cena vamos a estar estudiando la palabra del Señor, analizándola. El domingo pasado habíamos hablado acerca de el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer, la importancia que tiene, qué nos enseña la Biblia acerca de nuestro espíritu, para que realmente podamos sacar un provecho pleno de la comunión con nuestro Dios que tenemos a través de nuestro espíritu. Y hoy quería terminar este tema, así que vamos a orar para que nuestro Señor Jesús nos hable y nos diga todo aquello que ha puesto en mi corazón para que pueda transmitirte en esta mañana. Señor y Padre nuestro y bendito que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, te rogamos ahora que nos guíes y abras nuestros oídos espirituales, nuestros oídos naturales. Señor, despeja nuestra mente para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea en esta mañana impactado por tu palabra, tu bendita palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender lo que tenés pendiente en esta mañana. Edifícanos, Señor, como seres humanos, como personas, como creyentes, como padre, como madre, como hijos. Edifícanos, Señor Jesús. Llénanos con tu palabra y lava todo nuestro ser a través de tu palabra, que necesitamos tanto para que podamos ser personas que no solo te amen, sino que también ser personas de bien en todo lo que hagamos. Padre, vivifica nuestro espíritu y desafía nuestra voluntad en esta mañana. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, hermanas, amigos que por ahí nos van a estar escuchando, quería en esta palabra hacer una breve introducción, un resumen de lo que vimos el domingo pasado. Y como les dije, estamos estudiando al ser humano, nuestro ser, porque el Dios me estaba inquietando si realmente entendíamos lo que era buscar a nuestro Dios de todo corazón. Y saben que para tener comunión con nuestro Dios, Dios nos ha dado un espíritu humano que, siendo nuestro espíritu invisible y el espíritu de Dios siendo invisible, nos podamos comunicar con Él a través del espíritu que está en nuestro cuerpo. Por supuesto, ese espíritu transformado por el Espíritu Santo, por el espíritu vivificante de nuestro Señor Jesucristo. Un versículo que nos ayuda muy claramente a saber cómo está constituido por la voluntad y la creación de Dios nuestro cuerpo es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí
Claramente la palabra de Dios nos enseña, Dios nos está enseñando a través de su espíritu que estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. En el mundo que existen tres esferas diferentes en el ser humano o en el mundo en el cual estamos viviendo, que es el mundo físico. Ahí vemos seguramente una placa en la pantalla, el mundo físico, el mundo psicológico o el alma, y el mundo espiritual, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. O sea que los seres humanos tenemos contacto con el mundo físico a través de nuestros 5 sentidos, a través del oído, a través de la vista, del olfato, del gusto y del tacto. Esto lo aprendemos en la primaria. A través de estos sentidos tenemos contacto entonces con el mundo físico. La otra esfera es el mundo espiritual. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿a través de nuestros 5 sentidos podemos tener contacto con lo espiritual? Y bueno, la respuesta es no, porque lo espiritual tiene contacto con lo espiritual. La única manera de percibir el mundo espiritual es por medio de nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu posee el sentido espiritual con el cual podemos percibir a nuestro Dios que es espíritu. Es muy fácil separar el cuerpo del alma. La función del cuerpo y la función del alma son fáciles de separar. Nos damos cuenta que el cuerpo es ese contacto con lo material, pero el alma tiene que ver con la psiquis, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la voluntad. Entonces es más difícil darnos cuenta y separar el espíritu del alma. Y saben que si el espíritu y el alma actúan mezclados, sin estar bien definidos en nuestro ser, es ahí donde nos cuesta tener relación con Dios. Nos cuesta tener comunión con Dios, porque las funciones no están bien separadas, no están bien ubicadas como para tener esa comunión de corazón con nuestro Dios. Así que préstame atención a lo que te voy a comentar. Miremos el alma. El alma consta de 3 partes. Está la mente, con lo cual pensamos, razonamos. Está la voluntad, con la cual decidimos qué hacer y qué dejar de hacer. Ahí tomamos decisiones. Y está la parte emotiva, donde expresamos nuestros gustos, nuestros disgustos, amor u odio, miedos, temores, en fin, todo aquello que emotivamente expresamos a través de nuestra alma. Por desgracia, a causa del pecado, la comunión con nuestro Señor en los orígenes de los tiempos se perdió. Si leemos Génesis 2:17, dice ahí la palabra de Dios, Dios le está hablando a Adán, le dice en Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. Este fue no sé si vos como estudiante te gustan o no tomar examen. A muchos no les gusta, a otros no tienen problemas, pero este fue el primer examen en la historia que Dios puso para el ser humano. Dios inventó el examen. Así que debe ser bueno. No le tengamos miedo a los exámenes. Este fue el primero que el ser humano recibió, Adán. Y sin embargo, tener este pedido de parte del Señor, este mandato de parte del Señor, Adán desobedeció y comió de ese árbol. Pero la pregunta es, ¿ese día Adán murió? La respuesta es no. Vemos que él vivió cientos de años, hizo y vivió mucho más años que cualquiera de nosotros. Y no solo eso, sino que tuvo hijas e hijos. Entonces, ¿qué pasó? ¿La palabra se equivocó? Su cuerpo no murió y su alma tampoco. ¿Por qué decimos que su alma no murió? Porque en Génesis 3:9, después que Adán y Eva pecaron,
Dios salió al encuentro de ellos, dice que Dios los salió a buscar en el Edén y dice que Dios los llamó, pero Dios, el Señor, llamó al hombre, o sea, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. O sea que el alma de Adán estaba intacta. ¿Por qué? Porque expresó miedo a través de su alma. Entonces el cuerpo estaba vivo, el alma estaba vivo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios cuando le dijo a Adán que iba a morir? Lo que murió de él fue su espíritu. Su espíritu perdió comunión, perdió conexión con Dios. Y su espíritu estaba muerto y ya no pudo comunicarse más con Dios. Fíjense qué importante es nuestro espíritu. Vos podés estar viviendo lindas sensaciones, haciendo cosas que te gustan, podés estar cultivando tu cuerpo, haciendo ejercicio, alimentándote bien. Pero para Dios podés estar muerto porque tu espíritu se ha, a través del pecado, desconectado de Dios. Y ahí es donde Dios separa al hombre del Edén, lo expulsó. Y nosotros cuando nacimos, tenemos un cuerpo vivo, tenemos un alma viva también, pero nuestro espíritu necesita ser regenerado, perdió su función, la función para la cual Dios lo había creado, y ahí es donde el hombre empieza a vivir una situación sin Dios. Pero le damos gracias a Dios, hermanos, porque cuando somos salvos, no solo nuestros pecados son perdonados, cosa extraordinaria, maravillosa, y eso nos da la posibilidad de vivir por la eternidad con Dios. No solo perdonó nuestros pecados, sino que Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, y es que Él ha renovado nuestro espíritu, ha restaurado nuestro espíritu, y ahora es el espíritu del hombre que conoció a Dios, tiene la posibilidad necesaria de tener un espíritu con el espíritu de nuestro Dios. Algunos dicen que hay el espíritu de Dios con el del hombre, el Espíritu Santo con el espíritu del hombre se mezclaron. Otros piensan que somos un vaso donde recibimos al Espíritu Santo. La realidad es que el Espíritu Santo de Dios es uno con nuestro espíritu. Y es ahí donde el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu humano que somos ahora hijos de Dios y clamamos Abba Padre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando fuiste salvo, ¿ocurrió algo en tu ser interior? ¿Sabés que yo nací en una familia cristiana? Cuando yo nací, ya de pequeño, mis padres ya conocían al Señor Jesús. Ellos iban a una iglesia a la cual agradezco enormemente que el Señor me haya llevado, que fue el Ejército de Salvación. Ahí pude tener mis primeros caminos en la obra del Señor, y desde chiquito mis papás nos enseñaban a conocer la Biblia, nos enseñaron a orar, nos enseñaron en la iglesia acerca de la palabra de Dios, pero hasta que yo no tuve un encuentro real con Dios, donde le entregué mi vida a Cristo Jesús, reconociendo lo que vamos a celebrar hoy, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde Él derramó su sangre por mis pecados. Ahí el Espíritu Santo vino a vivir a mi vida, y la real conversión y transformación y comunión con Dios de mi espíritu con el Espíritu de Dios la tuve cuando le entregué mi corazón al Señor Jesús. Y ahí es donde vivimos esa transformación. El Espíritu Santo tiene que ser algo en tu vida. Si le pediste perdón a Dios por tus pecados y nada cambió, algo falló. Y seguramente fuiste vos. Por ahí esa oración de fe, entregando tu vida a Cristo, no la hiciste verdaderamente de corazón.
conozco personas a través del ministerio de años que hemos tenido con mi esposa, vemos personas que hacen la oración de fe, pero no perduran, no se mantienen. Y la pregunta es, ¿esa oración la hicieron de corazón? ¿O es que la hicieron por una necesidad que tenían de que Dios salga al auxilio de ellos? ¿O había alguna necesidad por enfermedad propia de alguien? Y vino esa sanidad, vino ese cambio, esa ayuda, y bueno, ahí quedó. Fue ese paracetamol que se tomó para salir del dolor de cabeza, y todo terminó ahí. El Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros podamos crecer en nuestro conocimiento espiritual conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo y es nuestro espíritu el que nos va a estar ayudando, y a través de nuestro espíritu obrará el alma y el cuerpo, que eso lo vamos a ver después, para estar en comunión plena con nuestro Dios. Segunda Timoteo 1:6 dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don que recibiste cuando te impuse las manos. Fíjense el 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu. Y cuando habla de espíritu, nos habla de nuestro espíritu, que no es tímido, no es un espíritu cobarde, no es un espíritu dormido, porque tenemos en nosotros en ese momento el espíritu vivificante de nuestro Señor Jesucristo, y ahí el poder del Espíritu de Cristo nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio. Empezamos a ver a nuestro vecino que no lo tragábamos, lo empezábamos a ver como una persona que realmente merece nuestro amor. Por ahí tenemos conflictos en nuestro hogar con nuestra esposa, nuestro esposo, y ahí empezamos a ver que es una persona que merece nuestro amor, y lo ponemos en práctica y empezamos a amar a esa persona que antes nos costaba relacionarnos con ella. Del espíritu de quien está hablando acá el Señor es el tuyo y el mío, de cuál estamos hablando. Ahora, ¿cómo podemos crecer verdaderamente en nuestro espíritu? Nosotros sabemos perfectamente cómo crecer físicamente, cómo desarrollar nuestros músculos, cómo desarrollar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo crezca bien, fuerte, a través de una alimentación adecuada, a través del ejercicio, a través de la recreación, a través del descanso. Sabemos cómo poder cultivar y desarrollar nuestra mente. Estudiamos, aprendemos a matemáticas, a hacer cálculos, vamos almacenando en nuestra mente conocimiento, lo aplicamos en una profesión, en un oficio, y ahí nuestra alma está entrenada y sabemos cómo entrenarla. Pero ¿qué pasa con respecto a nuestro espíritu? ¿De qué manera lo estamos desarrollando? Nosotros como cristianos tenemos no solo la salvación, sino que algo extraordinario, que es que nuestro espíritu necesita crecer, y es el Espíritu Santo en nosotros que nos da ese crecimiento de una vida espiritual sana. No se refiere ya al conocimiento intelectual, a la razón, sino que es algo que realmente trabaja en nuestro ser interior. Desde que Dios nos dio ese nuevo espíritu, Él ha hecho que Cristo en nuestra vida vaya creciendo y vayamos desarrollando esa comunión con nuestro Dios. Hoy, mientras estamos cantando el tiempo de alabanza y adoración, decía el espíritu de Carlos Hugo Braunstein, que nació el 30 de mayo del 1949, alaba, bendice y honra a Dios. Realmente quería
pedirle a Dios y me dé la gracia y la capacidad de poder, hermano, transmitirte lo que Dios puso en mi corazón. Por eso es en comunión con Dios que te estoy hablando. Cuando lees la palabra de Dios, y bendito sea cada vez que la lees, descubrís que las principales funciones de nuestro espíritu, y presta atención a esto, son 3. Ahí vemos una placa en la pantalla. Esas 3 funciones de nuestro espíritu, movilizado por el Espíritu Santo porque hemos creído en Dios, son nuestra conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia, el Espíritu Santo va a hablarnos a través de nuestra conciencia. Nos va a advertir nuestra conciencia si estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios o no. La intuición, a través de la intuición nos va a revelar la mente de Dios a nuestra intuición. Ahí Dios nos va a estar inquietando, nos va a estar hablando, nos va a estar instruyendo. Y por último está la comunicación, que nos va a llevar a una conexión, a una comunión íntima, real, específica con nuestro Dios. O sea que el Espíritu Santo va a operar en nuestro espíritu de 3 maneras. Él va a hablar a nuestra conciencia, va a revelar la mente de Dios a nuestra intuición, por tanto a nuestro ser, y nos va a llevar a estar en comunión con nuestro Dios. Es por medio de estas 3 funciones que nuestra estatura espiritual va a ir creciendo. Así que, ¿cómo ejercitamos nuestra conciencia? ¿Cómo podemos estar generando ese músculo de nuestra conciencia? Bueno, tenemos en la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, un apóstol ya, un discípulo de Jesucristo ya maduro, como era el apóstol Pablo en ese momento, le escribe a su discípulo más joven y le dice y le explica cómo poder pelear la buena batalla de la fe. Él dice que cómo podemos militar una buena milicia, cómo podemos ser buenos soldados de Jesucristo. Y él ahí en 1 Timoteo 1:19 le recomienda a su discípulo Timoteo y ahora a nosotros, y le dice mantengas, o le dice a Timoteo que mantenga la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Así que fíjate lo que te está diciendo el Señor ahora. Si vos no escuchás lo que tu conciencia renovada, la conciencia es parte del espíritu del ser humano, está en el espíritu. Si desoís lo que tu conciencia te dice, algunos, dice la palabra de Dios, han naufragado en la fe, han retrocedido en la fe, se han alejado de Dios. En el mundo la gente dice con frecuencia: yo hago todo lo que está de acuerdo con lo que mi conciencia me dice. Y hasta un ladrón puede decir eso, su conciencia no le remuerde que robe y va y actúa. Así que no podemos confiar en una conciencia que no ha sido restaurada, renovada por el Espíritu Santo. Cuando decimos que nuestro espíritu estaba muerto, no quiere decir que el espíritu no está allí como un órgano que Dios nos ha dado el día que nos creó, sino que quiere decir que nuestro espíritu perdió la función para la cual Dios lo creó. ¿Qué es la definición de muerte? Es el cese de la comunicación con el medio ambiente. El cuerpo cuando muere ya sus sentidos no funcionan y por lo tanto pierde comunicación con el entorno, con el mundo en que estaba viviendo.
Ahora, ¿qué es la muerte del alma? La muerte del alma ocurre cuando ella ya no tiene sentimientos, ya no puede pensar, perdió la capacidad de decisión, de utilizar su voluntad. Entonces, ahí el alma murió. ¿Y qué es entonces la muerte del espíritu? Es cuando no puede comunicarse con Dios. Si yo no escucho a mi conciencia lo que me está diciendo, si mi conciencia me corrige, es porque no estoy actuando a la voluntad de Dios. Y si mi conciencia me aprueba, me apoya, es que sí estoy actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. La conciencia te puede estar advirtiendo qué es lo que vas a estar haciendo. Por ejemplo, en lugares que antes de conocer a Cristo frecuentabas, lugares que ahora la conciencia te dice, te convendrá entrar a este lugar y hacer lo que estabas haciendo en tal o cual lugar, o te convendrá hacer el negocio que estás haciendo como lo hacías antes. ¿Te convendrá seguir con esa relación que estás teniendo con ese hombre, que estás teniendo con esa mujer? ¿Te convendrá ir al examen preparado con un papelito para copiarte? Ahí la conciencia te está advirtiendo, no está aprobando lo que estás haciendo, por algo te está llamando a la reflexión. Desoír la conciencia que Dios ha puesto en tu corazón, alimentada por el Espíritu de Dios, es hacer que retrocedas en la fe y pierdas la comunión con Dios. Cuando los caníbales se comen a otra persona, ellos se sienten bien y su conciencia no les molesta. ¿Por qué? Porque esa es su cultura, es el mundo donde viven, es la conciencia humana que está gobernada por la costumbre y el hábito y no por Dios. Antes por ahí que escuchábamos chistes que tenían una connotación erótica o sexual o de destacar chistes que se hacen destacando algunas cosas que las personas hacen mal, y de repente ya eso no nos gusta. Los rechazamos. Alejate de ese tipo de conversación, porque si no, de a poco vas a perder la comunicación con el Señor. Después que somos salvos, nuestra conciencia vuelve a su comunicación propia con Dios. Necesitamos nuestra conciencia, sí. Dios la ha puesto ahí para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos dicen que nuestra conciencia es la voz de Dios, y si estás en sintonía con Dios, realmente sí es la voz de Dios, hablándote de aquello que no te conviene. Y si a veces decís, o algún joven puede decir, Dios no me habla, bueno, si tu conciencia te está diciendo algo que no te conviene hacer, ahí está Dios hablándote. La palabra de Dios nos anima y nos alienta a tener una buena conciencia. El apóstol Pablo, después de ser salvo y de estar caminando con el Señor y aprender, mantuvo una buena conciencia. Y cuando fue llevado ante el concilio para ser juzgado durante su ministerio, él escribe, o Lucas mejor dicho, escribió los Hechos, en Hechos 23:1, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo que lo estaba interrogando y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Quiere decir que él en su vida, en su diario vivir, estaba pendiente de lo que su conciencia le decía y corregía de acuerdo a lo que su conciencia le hablaba, palabra que venía de parte de Dios, y él actuaba correctamente. Y miren qué audaz espiritualmente hablando, dice: hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Él estaba libre
de pensar que no actuaba como correspondía. Y más adelante, después en el capítulo 24, cuando estás testificando delante del gobernador, dice Hechos 24, 16, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Así que tenemos que actuar correctamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña delante de Dios y delante de los hombres. Pablo siempre mantenía una buena conciencia delante de Dios. Así caminaba delante de Dios y de los hombres, y era un hombre con una conciencia sin ofensa para él, y caminaba tranquilo predicando la palabra de Dios. Nuestra conciencia nos puede acusar o defender. Y espero que si tu conciencia, la mía, me acusa de algo, realmente hacer la corrección que corresponde. Si me equivoqué, hice algo que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, crecer espiritualmente, yendo a los pies de Cristo, pidiéndole perdón, poniéndome a cuentas con Dios, poniéndome a cuenta con cualquier persona que hayamos ofendido, y de esa manera poder tener una buena conciencia y una limpia conciencia y estar actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tenemos mala conciencia, nuestra comunicación con Dios se interrumpe, se corta. Aprendemos de Hebreos 10:22, lo que dice este versículo, dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Es la palabra de Dios que purifica nuestros corazones y limpia la mala conciencia. Para acercarnos a Dios confiadamente y tener esa conciencia limpia, acá este versículo nos muestra 4 condiciones para acercarnos a Dios, y las digo brevemente, no las desarrollo. Dice, primero, con un corazón sincero. Acercarme a Dios con un corazón sincero. ¿Qué quiere decir eso? Con lealtad completa dentro de nuestro ser. Lealtad a la palabra de Dios y lealtad al ser humano. 2, acercarnos a Dios con plena seguridad que da la fe en Jesucristo. La fe que no vacila, que confía en el Señor Jesucristo y lo sigue. Esa es la fe con la cual nos debemos acercar a nuestro Dios. Punto 3. Interiormente purificados de una conciencia culpable. O sea, una conciencia que fue culpable al acercarse a Dios y pedirle perdón a Dios por los pecados, interiormente es purificada y esa conciencia ya no es culpable. Está libre, con la libertad plena del sentido de culpabilidad. Puede actuar sin sentir culpa. Una libertad basada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es lo que vamos, y un sacrificio que hizo y necesariamente era una sola vez y nunca más. Hoy lo vamos a recordar en la cena. Y el punto 4, exteriormente lavados con agua pura. Esto no es una ceremonia externa, no es que yo voy a ser lavado, limpiado en el momento del bautismo, sino que se refiere a una limpieza interior. Lo que pasa que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el lavado exterior del sacerdote simbolizaba el perdón de los pecados. Y esto nos ayuda a ver los Efesios 5:25, que dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla, o sea, para purificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. O sea que es la palabra la que me limpia y me da esa conciencia sin culpabilidad. Es el andar con Dios la que me trae esa libertad espiritual. Ejercitando nuestra intuición espiritual, en segundo lugar debemos ejercitar nuestra intuición. La intuición es un conocimiento directo, no es el conocimiento común de un pensamiento que viene a mi mente, pero estamos hablando de la intuición, de un conocimiento que viene de parte expreso del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Entonces ahí podemos respaldar esta palabra, apoyarnos en 1 de Juan 2:26. Dice: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Es una advertencia que Jesús de la cual el apóstol Juan está hablando ahora. Versículo 27. En cuanto a ustedes, o sea, los creyentes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesita que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y cual como él les enseñó. Permítame leer este mismo versículo en la versión, no lo tienen en pantalla, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice 1 de Juan 2:26, el mismo: les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, dentro tuyo y dentro mío. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Por eso nosotros recibimos el Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo nos enseña, nos revela la palabra de Dios. Yo puedo tener un maestro al lado mío. Yo puedo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la Biblia estaba escrito en tablas o en papiros, y era necesario que un escriba o un fariseo la lea y se la explique a la persona que no tenía Biblia ni tampoco sabía leer. Pero ahora lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que es el Espíritu mismo que nos enseña todo lo que necesitamos saber. Yo puedo tener un maestro al lado, pero es el Espíritu Santo el que me va a revelar a través de ese maestro la palabra que el Señor nos está enseñando. Es el Espíritu Santo mi maestro por excelencia. Es el Espíritu Santo que me revela la palabra, y es la palabra que me revela el Espíritu Santo, y ahí permanezco en comunión con el Señor Jesús. Los maestros son buenos para ayudarnos a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, no las cosas de los hombres, no las conclusiones que sacan el hombre con su propio pensamiento y razón. Ella, la unción del Espíritu Santo, nos va a enseñar solo cosas grandes y cosas pequeñas. Todo lo que necesitamos saber, Él nos lo va a dar a conocer. Así que lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Cada vez que voy a leer la Biblia, muchas veces, no siempre, leo y le digo: Espíritu Santo, me declaro tu alumno, eres mi maestro por excelencia, enséñame qué es lo que me quieres enseñar en este momento.
En una oportunidad escuché un testimonio que realmente me conmovió y es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Escúchame una atención, esta es una historia, un testimonio real. Dice el testimonio de esta mujer, una mujer que no conocía al Señor llevaba en su vientre un hijo que no era de su esposo. Desesperada, antes que su esposo se enterara, decidió alojarse en el cuarto de un hotel sola, pero con el bebé en su vientre para quitarse la vida y terminar con la terrible culpa que le generaba la traición que había tenido para con su esposo. Una vez en el cuarto del hotel, se preparó para llevar a cabo su plan de suicidarse. Mira sobre la mesita de luz pegada a la cama de ese cuarto y encuentra una Biblia que habían dejado los Gedeones. La abre y la lee. Y lee este versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese cuarto sola, triste, desesperada, el Espíritu Santo le reveló el profundo amor que Dios le tenía a ella y a su bebé. Nadie le predicó. Leyó la palabra de Dios, leyó este versículo. El Espíritu Santo le enseñó a esta mujer y rompió en llanto. Se arrepintió de lo que iba a hacer. Pidió perdón a Dios. Le agradeció a Dios por lo que había hecho por ella. Tomó el teléfono, marcó el número de su esposo. Entre llantos y temblando de miedo por la respuesta que podía recibir de él, le confiesa que tenía en su vientre un hijo que no era de él y le dice: te ruego que me perdones. Te amo, cometí un error horrible y estoy arrepentida. Por favor, perdóname. Ella llorando, él también llorando, le responde a su esposa con la voz quebrantada: te perdono, le dice el esposo, realmente te perdono. Decime dónde estás, quiero ir a buscarte y abrazarte. Ambos en ese cuarto, guiado por el Espíritu Santo, recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Qué enseñanza y qué manifestación extraordinaria del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Solamente intervino ese amor profundo que Dios le tenía a esta mujer desesperada. A una pecadora como somos nosotros, fuimos en su momento restaurados por la preciosa obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña. Tenemos un conocimiento interior en nuestro espíritu. Hay un conocimiento del Señor que no depende de tu mente ni de la mía, sino que depende de tu espíritu. Y en tu espíritu estás siendo enseñado, instruido por el Espíritu Santo. Él no solo te enseñará las cosas grandes, sino también las cosas pequeñas que tenés que aplicar en la vida. Esta forma de conocer al Señor Jesús es distinta y diferente de un conocimiento interior que nosotros podemos tener. El Espíritu Santo te dará luz y revelación y te dará sabiduría e iluminará tu intuición. Quería darles ahora un testimonio de cuando Dios me mostró. Estábamos ministrando a un grupo de personas en un momento
Y en un momento determinado el Señor me señala con su dedo, milagrosamente me señala a una persona. A esta persona le puse un nombre ficticio, Enrique. Y Dios pone en mi ser interior y me dice, esa persona, Enrique, es mentirosa. Y bueno, Señor, qué sé yo, arreglalo, no sé, fíjate, andá y decile que es mentirosa. Señor, ¿cómo voy a decirle algo a alguien que no conozco? Yo a esta persona no la conocía sí su nombre, conocía que era creyente, pero el Espíritu Santo me estaba diciendo a mi espíritu, en mi ser interior, andá y decile que es una persona mentirosa. Me acerco a él con temor de lo que iba a decir. Yo digo, acá me recibo una piña en el ojo izquierdo, no sé qué iba a pasar. La verdad que me sentía muy incómodo y estaba pulseando con el Señor si tenía que ir a hablar con él o no. Pero el Espíritu Santo me urgía a hablar con él. Y me acerco y le digo, el Espíritu Santo me dice que te diga que sos una persona mentirosa, hipócrita. A veces la mentira está escondida en la hipocresía. Te digo lo que el Espíritu Santo me dijo. Entonces él trató de excusarse, trató de decir que lo que estaba diciendo no era correcto. Le digo, mirá, yo no sé, lo único que te estoy transmitiendo es lo que el Señor me dice en mi espíritu y te lo transmito. Fíjate lo que tenés que hacer. Si me equivoqué, lo lamento. Pero no me había equivocado, o sea, Dios no se había equivocado. Y esa vida, ese joven Enrique fue transformado de una manera extraordinaria, como su ser cambió al ver que el Espíritu Santo le estaba hablando en ese momento a través mío. Les quiero aclarar que primero Dios tuvo que tratar conmigo mis mentiras y mis hipocresías. Dios tuvo que transformarme a mí primero, por supuesto mucho antes de este evento que les estoy hablando. Porque Dios hace eso, nos trata. Y ahí vemos cómo Dios revela directamente en el interior y habló por medio de la intuición para saber lo que Dios quería transmitirle a esta persona, porque la quería rescatar, la quería bendecir. Y hermanos, el último punto de la función de nuestro espíritu es creciendo en la comunión con Dios. Creciendo para que esa comunión, esa conexión con Dios sea una conexión fuerte, estrecha, que vaya creciendo. Tenemos el ejemplo cuando Jesucristo se acercó al pozo de Jacob en Samaria, cuando una mujer al mediodía del día fue a cargar agua. Ella iba, habitualmente las mujeres van o a la mañana temprano o a la tardecita cuando no hace calor, pero ella iba al mediodía porque era públicamente conocido que ella era una mujer pecadora. Entonces iba al mediodía para evitar que las personas le dijeran cosas, para evitar cualquier acusación que pudiera recibir. Y el Señor Jesucristo estaba allí sentado y le habla a esta mujer, ella sorprendida porque primero que Jesús era judío y ella era samaritana, y entre los judíos y samaritanos no se hablaban, y encima era extraño que un hombre le hable a una mujer ahí donde se encontraban. Pero a través de este diálogo con esta mujer encontramos que Jesús le dice en Juan 4:21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, mi espíritu adorando al Padre
con verdad, con sinceridad, como les dije en el versículo que acabamos de leer de cómo acercarnos a Dios. Porque dice, sigo leyendo, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuánto necesitamos de estar cerca de Dios? ¿Cuánto necesitamos de entender que esa comunión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo tiene que ser fiel, firme? Tenemos que ser intencionales cuando vamos a leer la palabra de Dios, cuando vamos a orar, cuando escuchamos un mensaje, devolvernos con todo nuestro corazón, continuamente, y vivir en la presencia de nuestro Dios. Saben que es en la presencia de nuestro Dios, dice Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa plenitud de gozo, esa felicidad de la cual estuvimos hablando domingos atrás, utilizando el Salmo 119, se consigue en la presencia de nuestro Dios, en comunión con Él. Cerrá tus ojos. Antes de tomar la cena, querido hermano, hermana, ejercita tu espíritu. Practica esa en una vida diaria tu comunión, tu conexión con Dios a través de tu Espíritu Santo. El alma es el vehículo que el espíritu, tu espíritu, utiliza para alabar y honrar a Dios. Pero es el espíritu tuyo el que realmente se conecta, se comunica con el Espíritu Santo de Dios, y es tu espíritu que después todo tu ser va a ser restaurado, alma y cuerpo van a ser restaurados por la misma presencia vivificante del Espíritu de Jesucristo en tu vida. Es necesario que el alma y el espíritu se separen por esto mismo. El alma está muy contaminada por las cosas que vemos, que escuchamos, o puede estar muy contaminada por las cosas que vemos y escuchamos. Y el cuerpo, con su naturaleza pecaminosa, mucho empuja al alma para, a través de los sentimientos y de los deseos, hacer lo que no corresponde. Pero si tu espíritu con el Espíritu de Dios están estrechamente vinculados, vas a poder diferenciar cuando tu alma te quiere gobernar. Deja que el Espíritu Santo de Dios, en tu espíritu, gobierne tu vida. Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos ahora, Padre eterno y bueno, gracias por darnos a conocer nuestro ser, nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Darnos detalles de cómo es nuestro espíritu, darnos detalles de cómo es nuestra alma y cómo actúan y nuestro cuerpo. Gracias, porque al conocernos, Padre Celestial, podemos tener una mejor perspectiva y capacidad para estar en comunión contigo. Padre, bendícenos. Y Señor, de ninguna manera permitas que callemos lo que nuestra conciencia nos está advirtiendo. No queremos que nuestra fe caiga por no escuchar esa conciencia que está siendo alimentada por el mismo Espíritu Santo, advirtiéndonos a través de nuestro espíritu. No lo hagas, no te conviene. Por eso, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Límpianos de toda maldad. Queremos tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Por eso nos acercamos a ti, Padre Celestial, declarando la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndote, Dios bueno, porque has
hecho una obra maravillosa restaurando nuestro espíritu para que cumpla la función para la cual nos lo has dado. Seguí transformando nuestros corazones. Y Padre, si hay alguien que está luchando porque su alma lo lleva a situaciones que lo enfrentan con la verdad, lo enfrentan contigo, lo enfrentan con tu voluntad, te ruego, Padre, que ahora, con la ayuda del poder del Espíritu Santo y tu palabra, esa alma sea separada del espíritu, del hombre, de esa mujer, para que el Espíritu pueda gobernar a ese ser. El espíritu del hombre alimentado por el Espíritu de Dios. El espíritu de la mujer gobernado por el Espíritu de Dios. Cambia esas vidas, Padre Celestial. Gracias te damos por ese testimonio de esa mujer que, estando solita, sin que nadie le hable, más que el Espíritu Santo, se evitó una muerte de una madre y un bebé en su vientre, que habría sido algo tremendamente triste, lamentable, penoso. Pero el Espíritu Santo salió al rescate. De la misma manera que Jesucristo tuvo un encuentro con esa mujer que ni pensaba encontrarse con la persona de Cristo Jesús, simplemente fue a buscar agua. Pero ahí estaba el Señor Jesús, esperándola, sabiendo de que había llegado la hora de salvación para esa mujer. Por ahí me estás escuchando y estás desolado, estás triste, desolada, tal vez enferma, tal vez preocupada por el tiempo que estamos viviendo. Y llega esta palabra a tu corazón, la palabra de Dios, para decirte que Dios está ahí en tu entorno, para traerte salvación y vida eterna. Si estás pasando por un momento difícil, acudí a Dios, habla con Él, acercarte confiadamente. Dios es bueno, Dios te ama, Dios te quiere, Dios no quiere que sufras, te quiere sacar de esta situación. Acércate a Él de todo corazón. Pedile perdón por tus pecados, decile como le dirías a un amigo, a una amiga: te pido perdón, Padre, por mis pecados, me equivoqué. Tomé decisiones que me lastimaron, que lastimaron a mi familia, que rompieron o no pude tener relación contigo porque el pecado es un muro que me separa de ti, pero ahora te pido perdón por mis pecados. Y corro ese muro de pecado que no me dejaba tener comunión contigo. Deja que el Espíritu Santo te llene. Búscalo a Dios intencionalmente para que tu espíritu sea edificado, tu alma transformada, tu cuerpo purificado, todo eso a través del Espíritu Santo por la palabra y la palabra por el Espíritu Santo. Bendigo a todos los que están estudiando sistemáticamente la palabra de Dios en nuestra congregación a través de la escuela de vida de formación de discípulos. Bendigo a los profesores, bendigo a la directora, a la pastora Luz, bendigo a los alumnos y te animo, si no estás en un estudio bíblico organizado de tal manera que puedas ir creciendo y descubriendo a Dios, anotate, busca cuando empiecen los cursos nuevamente, busca a Dios a través de su palabra, búscalo a Él. Es la única solución para el mundo actual, no hay otra. Solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, en quien ahora vamos a honrar tomando la cena del Señor, reconociendo que Él entregó su vida, su cuerpo, derramó su sangre para que hoy podamos tener salvación y vida eterna, y nuestro espíritu, el espíritu humano, sea renovado para que cumpla la función para la cual Dios lo creó, que fue tener comunión íntima con Dios su Creador. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret
Y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra ahora en la semana va a estar obrando en tu ser interior. Y va a seguir transformándote y cambiándote. Yo sé que ahora que sabes que la conciencia cuando te está advirtiendo viene de parte de Dios, sé que le vas a dar el lugar que le corresponde. Y vas a buscar a Dios verdaderamente, de corazón. Lo declaro sobre tu vida y declaro victoria en tu vida espiritual. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén.